Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Tras una jornada tensa, larga, dura, de muchas protestas en distintos puntos del país, el presidente de la República, Sebastián Piñera, hace minutos, pasadita a las 10 de la noche, emitió un mensaje desde el Palacio de la Moneda que había sido muy esperado, generó mucha expectativa y mucha tensión en la población, instancia en la que hizo un llamado a un acuerdo por la paz. Escuchemos. Para fortalecer la importante e indispensable labor que deben cumplir Carabineros y la Policía de Investigaciones, hemos decidido abrir la posibilidad de reintegración a Carabineros y a la Policía de Investigaciones de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente y que hayan tenido un servicio destacado, para aumentar la capacidad y aumentar la eficacia de nuestras fuerzas de orden y seguridad. Todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones sociales, todas las chilenas y chilenos de buena voluntad, tenemos que hoy día unirnos en torno a tres grandes, urgentes y necesarios acuerdos nacionales. Primero, un acuerdo por la paz y contra la violencia, que nos permita condenar en forma categórica y sin ninguna duda una violencia que nos ha causado tanto daño, y que también condene con la misma fuerza a todos quienes, directa o indirectamente, la impulsan, la avalan o la toleran. Segundo, un acuerdo por la justicia, para poder impulsar todos juntos un robusto o una robusta agenda social que nos permita avanzar rápidamente hacia un Chile más justo, un Chile con más equidad y con menos abusos, un Chile con mayor igualdad de oportunidades y con menos privilegios. Y tercero, un acuerdo por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva Constitución, sino que también tengan la última palabra en su aprobación y en la construcción del nuevo pacto social que Chile necesita. Después de lo que vimos en el día de hoy, con un orden público total y completamente sobrepasado en muchos lugares de Chile, sobre todo en las grandes ciudades, con las presiones que se ven en las redes sociales, que no nos hagamos los lesos, todos las miramos, todos las leemos y de alguna manera todos estamos más o menos expuestos. El presidente de la República y cualquier líder ante esta circunstancia tiene dos alternativas: aplicar, siempre dentro del marco de la ley, más fuerza, más mano dura, que les gusta a algunos, con el consabido riesgo de que eso puede echar por la borda el diálogo por el cual se ha transitado las últimas 2 semanas con bastante éxito, con bastantes acuerdos objetivos en materias tributarias, en materias tarifarias, en materias presupuestarias, y ahora con propuesta constitucional. El presidente ha mantenido, pese a que estaba muy presionado, eso es lo seguro, a optar por este camino dentro de la Constitución por más dureza, e incluso algunos especulaban con llamar a algún estado constitucional de excepción para sacar a los militares a la calle y resguardar el orden público, que está muy superado, lo dijo el presidente. Ese camino era probablemente cerrar por fuera y desechar los avances logrados. Por lo tanto, una ciudadanía tiene que ser empático con que los líderes tienen que tomar, sobre todo en un régimen presidencial, una opción. Desde aquí es fácil decir qué opción debió haber sido la mejor. Desde allí también. Pero es una persona tomando una decisión en un régimen presidencial. Y hay que reconocer que tomó la opción por convocar a la paz, a todas las fuerzas políticas, para mantener ese diálogo que se ha abierto con un nuevo gabinete.
que claro, hoy ha vivido su peor día este nuevo gabinete. Pero uno debe agradecer de alguna manera que un líder mantenga incluso en los momentos más difíciles la cabeza más tranquila. Porque lo que estamos viendo en redes sociales es empujar a un líder a tomar decisiones de las cuales nadie más se va a hacer cargo que él. Empujar en redes sociales a romper la paz es más fácil que tomar una decisión. Porque el que toma la decisión tiene que hacerse cargo. El que provoca no se tiene que hacer cargo. El que rompe en las calles, como están rompiendo en las calles de manera absolutamente desbocada, fuera de la ley y fuera de la razón, no se hacen cargo de nada. Llamar a los militares a que se pongan guapos tampoco soluciona muchas cosas. Y también es más fácil hacerlo. Pero no olvidemos que los presidentes que hemos tenido y los que vamos a tener, hay que, en chileno, prestarles ropa porque ellos tienen que tomar la decisión y las decisiones no son fáciles. Cuando un líder, de mi país al menos, toma la decisión por la paz, vale la pena aceptar la invitación. Y a la clase política, por lo pronto, a toda, a la ciudadanía también, a los medios también, a la clase política, estar a la altura de la paz. No es primera vez que un presidente de Chile llama a la paz y a la reconciliación. Nadie se avergüenza por pedir paz, por pedir guerra, por pedir golpes, por pedir fuerza. Alguien se puede arrepentir y eso se paga caro y eso sí que lo pagamos todos. Así que a lo mejor se equivocó. Es una decisión de que hay 18 millones de opiniones. Pero reconozcamos que llamar a la paz siempre es más esperanzador que llamar a la fuerza. Vamos de inmediato a la pantalla a ver la pregunta del día. La pregunta del día tiene que ver con algo que es muy tangible, que es muy que apremia muchos bolsillos, a muchas empresas, pymes, a muchas personas del día a día. Tiene que ver con el alza del dólar, porque va a repercutir probablemente en la inflación, que va a repercutir probablemente en empleo. El alza del dólar desbocado también. Rozó los 800 pesos hoy día. Bajó después porque el Banco Central, que es el ente emisor, quien puede hacer intervenciones monetarias o intervenciones verbales, utilizó esto hoy día y logró credibilidad del mercado y bajó un poco la presión al tipo de cambio. ¿Debe intervenir, a su juicio, el Banco Central para frenar el alza del dólar? ¿Sí o no? Nos vamos a la mesa, ¿sí? Nos vamos a la mesa, señor director. Deme un segundito. Tenemos en pantalla... Sí, perdón. Tenemos al teléfono, me disculpa, tenemos a un interesante invitado aquí, un psicólogo de la Universidad Católica que nos va a tratar de contextualizar, a Jorge Mansi, que usted lo conoce, contextualizar el momento que estamos viviendo y el discurso del presidente de la República en este contexto de no sé si extrema, pero de altísima tensión país que tuvimos esta noche. Jorge Mansi generosamente nos ha esperado, nos va a esperar un momentito más. Tenemos al teléfono a Matías Walker, que es presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Matías, buenas noches y gracias por recibir nuestro llamado hasta ahora. Hola, buenas noches, Matías, gracias a ti. Te escucho muy bajito, a ver si en la mesa pueden subir un poco o tú hablar un poquito más fuerte. ¿Cómo evalúas las palabras del presidente? A ver, todos esperábamos mucho más, todos esperábamos más anuncios, más concretos, no cabe duda de eso. Pero yo me quedo con que por primera vez el presidente de la República habla de nueva constitución. Respondiendo, Matías, al llamado que nosotros habíamos hecho ayer en la Comisión de Constitución, abrirse a un diálogo. Hay diferencias, naturalmente. Nosotros aprobamos un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida. Creemos que es muy importante que la ciudadanía legitime este proceso constituyente y efectivamente hay desacuerdo respecto de los mecanismos. El gobierno propuso que sea el Congreso Nacional el que se transforme en Congreso Constituyente. Nosotros estamos proponiendo una fórmula distinta. Diputado, hay una fórmula distinta, la que planteó el presidente y la que plantean ustedes. Son formas. Sí. La tensión que hemos visto hoy día, ¿no vale la pena que estas formas se busquen consensos en vez de poner condiciones para seguir conversando y jugar con fuego como estuvimos jugando esta tarde-noche hoy día? Bueno, por cierto, por eso yo ayer, cuando aprobamos este proyecto, invité formalmente al presidente de la República a que llegáramos a un acuerdo. Y no solo eso,
el ministro Blumel hizo un gesto, fue a conversar con nosotros al Congreso Nacional, empezamos a discutir las distintas alternativas y por eso yo voy a convocar a todas las sesiones que sean necesarias, todos los días que sean necesarios. Vamos a seguir conversando con los profesores de Derecho Constitucional hasta acordar un mecanismo que sea participativo, democrático, ya, pero no es condición, para lograr una nueva Constitución. Sí, Matías Bócar, hoy día vimos un amplio acuerdo del arco opositor, desde la Democracia Cristiana Frente Amplio, pidiendo asamblea constituyente y plebiscito de entrada y de salida, que se llama. Es un tema técnico que no vale la pena. Pero la pregunta es, ¿esa es una condición de ustedes para seguir? ¿O esa es una proposición mansa de ustedes? Es una propuesta, Matías, por favor, es una propuesta. Nosotros proponemos que los delegados sean elegidos para tal efecto por los ciudadanos para proponer el texto de una nueva Constitución. Y el gobierno propone que sea el actual Congreso. Yo le pregunto a todos los televidentes, ¿tendrá el actual Congreso la legitimidad para escribir la nueva Constitución o es mejor que en gran parte de esta convención, como la bautizó la presidenta Bachelet, de esta asamblea, que es lo mismo, me da lo mismo como se llame, sea la mayoría de delegados elegidos por la ciudadanía la que escriba la Constitución? Yo estoy abierto a estudiar todos los mecanismos, insisto, a llegar a todos los acuerdos que sean necesarios. Yo he hablado con el ministro del Interior todos los días y lo vamos a seguir haciendo. Los profesores de Derecho Constitucional están conversando. Hemos tenido diálogos desde la UDI hasta el Partido Comunista. La única que ha puesto una condición para dialogar es la presidenta de la UDI, que hoy día Matías puso una condición imposible. Fíjate que dijo que no se podía dialogar mientras hubiera violencia en las calles, pero eso es algo que ni el propio gobierno tiene capacidad de controlar, menos los partidos políticos. Entonces mi llamado como presidente de la Comisión de Constitución es que tengamos un diálogo sin condiciones. Todas las horas que sean necesarias, todos los días que sean necesarios. ¿Se juntan mañana, Matías Bócar? Pero por supuesto, nosotros a partir de primera hora vamos a estar trabajando con nuestros constitucionalistas, buscando fórmulas, buscando acuerdos para que efectivamente podamos tener ese mecanismo participativo. Y si el mecanismo, diferencias. Diputado, lo último, porque tenemos un entrevistado aquí en estudio, si la fórmula final es la intermedia, es decir, ni solo parlamentarios, ni solo Asamblea Constituyente, sino que Convención Constituyente, que es un híbrido, la democracia cristiana, ¿está disponible para esa solución? Yo espero que estemos abiertos a todas las fórmulas. Nadie puede imponer su fórmula. La forma que tú estás señalando fue la que propuso la presidenta Bachelet. Y dentro de esa fórmula hay distintas alternativas, porque a lo mejor no es 50 y 50, pero puede ser un 70, un 80% de los delegados elegidos por la ciudadanía, y puede haber, por excepción, parlamentarios que puedan ser elegidos para tal efecto, que aporten su experiencia, a lo mejor con una prohibición, al igual que todos los delegados, de presentarse a la reelección, ¿te fijas? Entonces hay distintas fórmulas. Mi llamado ha sido todos estos días al diálogo. Ayer aprobamos por unanimidad el plebiscito de salida, el plebiscito ratificatorio, y eso demuestra que pueden haber acuerdos y también pueden haber diferencias, y para eso está la democracia, para poder discutirlas. No hay que tenerle temor a las diferencias. Matías Bócar, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por esta conversación con Vía Pública hasta ahora. Gracias a ti. Buenas noches. Ahora sí, nos vamos a la mesa y le queremos agradecer de verdad a Jorge Mansi, porque ha sido una noche que la programación se ha hecho más flexible que nunca, nos ha esperado con una paciencia de psicólogo, experiencia de terapeuta con nosotros. Jorge Mansi es académico de Psicología de la Universidad Católica. Gracias, Jorge, por estar aquí. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Me gustaría que la invitación era desde temprano a este día, a esta violencia, el cómo reencauzar lo que nos está pasando, pero me gustaría partir por lo que vimos, además lo vimos junto con mucha gente aquí, el discurso presidencial, las expectativas que se generaron, las presiones que había y cómo optó el presidente por resolver esta presión, cómo salió de este impasse de un día muy complicado. Sí, era una circunstancia muy especial. Yo, mientras venía para acá, yo creo que tenía una sensación muy extraña, una sensación casi biológica de una
rareza de las calles casi vacías, se palpaba en todas las caras, digamos, que uno lograba mirar una sensación de incertidumbre, que es lo que hemos estado viviendo hoy. Y en cierta forma, y en esos momentos las personas, claro, uno tiene como la fantasía de que va a haber una autoridad que va eso es como la fantasía infantil, ¿no es cierto? Porque el miedo que sentimos de la incertidumbre. Y se habían formulado muchas hipótesis sobre lo que iba a pasar y creo que casi ninguna de esas hipótesis se cumplió. Es decir, hubo una sensación, y para esto estábamos esperando, pero si uno hace una segunda vuelta... Nos extraña, quizás porque nos gustan las teorías del complot, que ya hay muchas dando vuelta, que demasiadas. No nos vamos a hacer carga de ellas. Quizás porque no tenemos dentro de nuestro catálogo de posibilidades es que alguien llame a la paz. Sí. Yo diría que hay varias cosas que en esa segunda vuelta son importantes y son positivas, ¿no es cierto? Yo creo que había un temor, mucha gente estaba apostando que iba a venir un llamado a un estado de excepción nuevamente y que íbamos a tener de nuevo a los militares en la calle, y eso iba a representar inevitablemente un retroceso desde el punto de vista de la posibilidad de llegar a un encuentro, a un acuerdo como país. Y creo que eso es muy importante, es valiente, es difícil haber hecho el gesto, no sé cómo se gestó, pero el haber evitado tener que llegar hasta allí creo que es positivo. Lo segundo, el presidente también hace un cambio de lenguaje bien importante. Recordemos que él fue muy criticado porque cuando comenzó el conflicto, él habló de la guerra. Y eso justamente hoy día desdice eso y lo convierte en un mensaje por la búsqueda de la paz, ¿no es cierto? Y pone tres líneas, ¿no es cierto? Si uno quiere quedarse con tres ideas, es paz, justicia y constitución. ¿Ya? Probablemente en mi parecer, el problema es que hay que leer correctamente lo que está pasando para saber por dónde partir, porque si uno, por ejemplo, cree que es solamente una cuestión de orden público, que es lo más visible de la crisis actual, se le escapa que la crisis actual tiene justamente el origen en una percepción profunda de inequidad e injusticia. Entonces uno no puede imponer el orden si es que eso no va aparejado de una certeza para la sociedad de que este despertar del que se habla tiene sentido para Chile. Entonces creo que no estamos en condiciones de decir vamos a hacer una cosa primero y la otra después. Creo que vamos a tener que hacer las tres cosas en paralelo. Va a requerir grandeza, porque va a requerir un esfuerzo serio de unidad, va a requerir mucha capacidad de escucha y va a requerir también mucho sacrificio, especialmente de aquellos que han sido o hemos sido los privilegiados en esta sociedad. Jorge Manzi, yo creo que se han escrito bibliotecas completas sobre la teoría de las masas. Sí. Y yo creo que es un momento de que nos expliques un poco, no sé si es tu expertise, pero probablemente estás más cerca que nosotros de ese fenómeno. Porque claramente lo que partió y lo que estamos, hay un fenómeno de contaminación. Sí. Yo no voy a nombrarlo porque todavía no está declarado culpable, pero hay una de las personas que está detenida, acusada, entiendo que con muchos antecedentes que indicarían que es responsable del hecho que se le acusa, de un incendio importante, porque habría imágenes, qué sé yo. No voy a dar nombres ni más pistas porque no quiero condenarlo a priori yo. Y se hablaba de la persona y la descripción que se hacía de una persona sin antecedente alguno, muy joven. Por lo tanto, uno no dice, o tengo la sensación de que es una persona que se fue contaminando con la violencia. Y ese fenómeno de alguna manera a todos nos alcanza. Sí. A ti y a mí, a lo mejor no vamos a salir a quemar cosas, pero de alguna manera nos hemos visto, como en la película Relato Salvaje, ¿no? En la Argentina, nos hemos visto contaminados con la violencia que empieza a crecer y a sumar más adeptos. ¿Cómo es ese fenómeno? Bueno, el fenómeno ha sido esto ya no estamos hablando de movimientos sociales convencionales. Esto se parece más a lo que ha sido catalogado como estallido social. Esto es una explosión, ¿no es cierto? Y en una explosión pasan cosas totalmente inesperadas. Y yo diría que casi todas las personas reportan en estas 3, casi 4 semanas haber participado de experiencias muy intensas emocionalmente. En muchas conversaciones que nos ha tocado presenciar, yo creo que a ti también, la gente se inunda emocionalmente, llega a las lágrimas. Presenciar y participar. Por participar, porque hay mucha emocionalidad. Hay momentos de intensa rabia, hay momentos de intensa desazón y pena, hay momentos de frustración, también hay momentos de esperanza. Hay estrés. Hay mucho estrés en todas las partes. Entonces, estamos todos expuestos. Mira, tenemos una sobrecarga emocional
pocas veces hemos tenido que presenciar en tiempos recientes, ¿no es cierto?, tanta imagen fuerte sobre el dolor humano, ¿no es cierto? Violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto?, ataques violentos entre personas hacia las fuerzas de orden, destrucción de bienes públicos altamente valorados y patrimoniales, como la iglesia hoy día en la tarde, ¿no es cierto?, de la Veracruz. en Las Tarrias. Entonces, hay mucha intensidad emocional. Por otro lado, tenemos una sobrecarga impresionante, una sobrecarga cognitiva. Las redes sociales generan una cantidad de mensajes impresionantes. Ninguno de nosotros es capaz de ponerse al día. Yo trato de restringir ese consumo y no obstante me apabulla a ratos. Y una de las cosas que más, bueno, como psicólogo social que soy, no me sorprende, es el grado de polarización que esto al que nos está llevando. La impresionante cantidad, cómo ha crecido la sospecha y la interpretación conspirativa de las cosas, ¿no es cierto? Si yo estoy de un lado de la vereda y veo algo que no me conviene, entonces voy a decir, es que esto fue hecho para justamente debilitar la causa, ¿no es cierto? Y eso es hecho por los dos lados. O sea, cada una de las acciones, las que me convienen y las que no me convienen, las interpreto positivamente hacia mi lado y eso genera una polarización y una intolerancia. Entonces estamos expuestos a un test muy duro como sociedad. Y creo que estamos en el punto en el cual el mensaje del presidente debiera servirnos como punto de inflexión, espero, para que empecemos a hacer lo que hay que hacer. ¿Pero qué se requiere? Porque da la impresión de que el presidente todos los días se juega sus últimas cartas. Sí. Cuando revirtió la medida de los 30 pesos era muy al principio, parecía que a lo mejor eso servía. Nada. Hasta lo último que fue el domingo con lo constitucional, decimos, bueno, ya, siempre fue contrario y es legítimo tener opciones contrarias, pero jugó, yo hoy día le decía a una persona, si yo soy de Colo-Colo y me presionan, a lo mejor termino yendo a ver jugar a la U. Y digo, ¿sabe qué? Voy a ver a la U y quiero que gane la U. Y después te dicen, no, pero es que tú eres de Colo-Colo. Pero bueno, acepta que cambié por lo menos, ¿no? Sí. Siempre fue contrario a una nueva constitución la derecha y el domingo dicen, ¿saben qué? Nueva constitución. Y siente que el otro le dice, no, pero con asamblea constituyente o nada algunos. ¿Cómo reacciona un ser humano a eso? No me quedan espacio, no me quedan cartas. Ya, es que yo creo que hay que sacar la pelota de la cancha donde aparentemente se está jugando. Es cierto que en tiempos normales esto se juega en la cancha de la política, enteramente, ¿no es cierto? Y en eso estábamos discutiendo hasta antes de este estallido social. La reforma tributaria se estaba discutiendo en la cancha de la política, la ley de las 40 o 41 horas laborales, todo se discutía en esa cancha, ¿no es cierto? Y viene el estallido social que lo que está revelando no solamente una profunda insatisfacción, rabia, ¿no es cierto?, con la inequidad, sino que además una rabia especial con la clase política que no ha sido capaz de dar respuesta a las esperanzas alimentadas por nuestro sistema socioeconómico. Sentido de urgencia. Y por tanto, la salida tiene que ser escuchando ese clamor. Y la salida no es simplemente convencer al otro lado político. La salida principalmente se juega en escuchar a la sociedad. Entonces, hay un clamor de desconfianza. Cuando tú tienes una profunda desconfianza de la clase política, va a tener que jugar cartas para recuperar esa confianza. Y como la confianza no está dada, por ejemplo, no es posible pensar que la Constitución se va a poder resolver solamente por los mecanismos institucionales previos. Entonces, tenemos que abrirnos una forma efectiva de participación, que será la Asamblea Constituyente o alguna otra fórmula. Convención, que es una y de hecho, si tú te fijas la evolución del presidente, que el sábado y domingo dio entrevista hablando de reformas a la Constitución, el domingo en la noche el ministro del Interior sale diciendo cambio a la Constitución, pero con un mecanismo radicado en el Congreso. No, con participación, pero con participación. Y hoy día el presidente, claro, habla de la institucionalidad, pero deja más claramente establecido que tiene que haber participación. Entonces, yo creo que ya no estamos en condiciones de jugar el juego normal. De hecho, yo creo que el presidente tiene muy claro que ya dejó de gobernar para implementar un programa de gobierno, porque en este momento tenemos que gobernar para superar una crisis, y es una crisis nacional. Hay que ser bien francos. Esta crisis no la creó, el origen de esta crisis no es este gobierno. Le tocó a este gobierno. Este gobierno pudo haber escuchado señales, probablemente. Este gobierno pudo no haberse dado cuenta de ciertas cosas que estaban ocurriendo, pero hay que reconocer que esto viene de antes y hay que reconocer que es mucho más profundo
y es un problema nacional, y por tanto la solución tiene que ser vía alguna señal de unidad nacional, pero con mucho escucha y mucha participación. Jorge Manzi, y como psicólogo social, ¿cómo te explicas que hace menos de 2 años, pues, Sí. este presidente fue el que sacó más votos en la historia de Chile? No hay otro presidente que haya sacado más cantidad de votos en la historia de Chile. Y menos de 2 años después, hace 25 días la calle está sin dar tregua a una protesta, y algunos piden su salida, incluso algunos políticos piden su salida. ¿Cómo te explicas esa esquizofrenia social del cambio tan rápido, a quien le das tanto apoyo y hoy día algunos o varios le dan tanto descarte? Bueno, ahí es bueno mirar el panorama. Sin haber hecho él algo en particular, como dices tú, ¿no? Claro. Yo creo que ahí es bueno mirar el panorama internacional como contexto. Yo creo que Manuel Castells, que es un sociólogo bien importante, en una charla que dio recientemente decía que nos tendemos a ver nosotros como un país muy especial, y no somos un país muy especial. La verdad es que lo que nos está pasando a nosotros le ha pasado a muchos países en estos mismos días. ¿No es cierto? En estos mismos días, mientras estamos hablando en Barcelona, en el Líbano, ¿no es cierto? Recientemente en Ecuador, por supuesto que en Bolivia, han ocurrido cosas que de una escala muy, muy seria. En Irak, con una cantidad de muertes impresionante por día, ¿no es cierto? O sea, esos estallidos están ocurriendo con mayor frecuencia y hay un deterioro hay una fragilidad de la clase política, porque la clase política está en un espacio de desconfianza creciente en todas las sociedades. Entonces, esto requiere efectivamente trabajar muy seriamente para crear un nuevo pacto social con nuevas reglas y donde la clase política se haga cargo de las razones que han llevado a crear esta profunda desconfianza. Y no va a ser una recuperación fácil. No. ¿Y cómo lograr que juntar o generar vínculos o autoridad, aunque parece una palabra muy en desuso, entre una clase política y un lumpen? Porque los que rompen, saquean, no respetan nada, queman lo que... provocan mucho, da la impresión de que están provocando. No solo queman, sino que queman provocativamente, como diciendo, y ahora te voy a quemar esto. Sí. Si se junta toda la clase política mañana, probablemente hay algunos de estos muchachos o chicas o quien fuera que saquean, que no les importa un bledo que se junten los que se quieran juntar y a la hora que quieran. Entonces, ¿cómo lograr ese divorcio en los códigos de conversación y lenguaje? Bueno, de nuevo, yo creo que hay que atender al problema principal y no a los problemas que son secundarios o subordinados. El problema principal es lo que explica la insatisfacción ampliamente sentida, ¿no es cierto? Y que se ha manifestado no solamente en las calles, sino que también incluso en las encuestas de opinión que hemos empezado a tener recientemente, y que incluso llega a un punto donde las encuestas están mostrando que hay un 80% de la gente que quiere una nueva constitución. Yo creo que no todos sabemos exactamente todo lo que significa una nueva constitución, pero hay una convicción de que para allá hay que ir. Ya. ¿Qué es lo que pasa en un estado de desorden, entre comillas, como el que se ha producido? Es que obviamente se alteran muchas normas, entre otras aquellas que restringen, ¿no es cierto?, a las personas para cometer actos delictuales también. Pero eso es muy minoritario, muy acotado. Por supuesto que es muy visible, es muy doloroso cuando afecta a personas tanto en su integridad personal como en bienes que le ha costado mucho acumular en su vida. Y eso es algo que tiene que ser detenido. Pero no sacamos nada con ir a ese síntoma, sino corregimos aquello que está generando las condiciones que crean este estado de cosas en la sociedad. Ya, vamos a suponer que se corrigen, se escuchan y se remedian un montón de justicias, inequidades. Sí. Pero insisto, en la capa de abajo de este grupo de personas destructoras irracionales, ¿cómo le hablas a ellos? Bueno, ¿Cómo los incluyes? Bueno, eso es una tarea súper grande. El obispo Chomalí, pocos días atrás, escribió una columna bien dramática diciendo estos muchachos de los que tú estás hablando han sido producidos por nuestra sociedad. O sea, no podemos tratarlos como si fueran ellos una especie de personajes que han llegado de otro mundo y que están haciendo cosas inaceptables, sino que han sido en parte el resultado de unas... Hagámonos cargo. Hagámonos cargo, y eso, hacerse cargo, tiene que ver con aquellas condiciones que han llevado a este estado de cosas. No porque este país le haya ido objetivamente mal, ¿no es cierto? Piensa tú que en una encuesta que se hizo el año pasado, el Latino Barómetro, que es sobre todos los países, se le preguntaba sobre la satisfacción con el sistema económico. ¿Cuáles son los 2 países que estaban relativamente más satisfechos con su sistema económico?
Bolivia en primer lugar, Chile en segundo lugar. Y mira dónde estamos en esta semana, Bolivia y Chile. ¿Te fijas? Entonces, aquí el problema está en cómo está distribuido, en el caso de Chile, claramente, cómo se distribuye el resultado de lo que hemos hecho. Y fíjate lo terrible de constatar que en tan pocos días hemos sido capaces de avanzar tan rápidamente en cuestiones que parecía que eran infranqueables. Se destrabaron acuerdos políticos. Había muros notables. que uno decía, estos son muros que no vamos a pasar. Y han sido destrabados. O sea, ¿somos capaces o no? Sí, somos capaces. Entonces, ¿de qué se trata? De darle credibilidad. O sea, que hay un temor de la gente. Yo lo escucho muchas veces en conversaciones con mis hijos, especialmente con gente joven, con estudiantes de la universidad, de que no vaya a ser que rápidamente esto lo aplaquemos y volvamos a una normalidad. La palabra normalidad ha ganado una especie de valor palabra prohibida. De palabra prohibida. Y yo creo que ojalá no pensemos que vamos a volver a ese estado previo en que estábamos postergando una situación que nos explotó. Yo creo que las sociedades viven tensiones cíclicas. Castel de nuevo decía, no se crean que esto no va a volver a pasar, pero si queremos postergar el tiempo en el cual la próxima vez vuelve a pasar, por lo menos hagámonos seriamente cargo de lo que está en juego. Jorge Mansis, académico de Psicología de la Universidad Católica, te quiero agradecer por estar esta noche aquí ayudándonos a entender más, porque ya los hechos nos tienen bastante agobiados, pero el análisis nos ayuda a cada uno quedarse por lo menos con datos, temas y reflexiones para darle vuelta. Jorge, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Matías. Que vaya muy bien. La pregunta del día tiene que ver con la intervención o no del Banco Central para frenar el alza del dólar, que se ha disparado 60, 70 pesos en las últimas semanas. El 89% cree que sí, el 11% cree que no. Ojo, que hay dos tipos de intervención. La verbal, de decir que va a intervenir, y otra que intervenir. Y eso no es gratis. Hay que sacar plata de las reservas para comprar dólares, que están a un precio mucho más alto. Y mire usted lo que pasó en Argentina. Entre el paso y la elección se fueron 20.000 millones de dólares de intervenciones para poder sujetar el tipo de cambio. Es otra la realidad, pero que no se crea que es gratis la intervención de un ente emisor o de un fisco al tipo de cambio que se dispara por acciones del mercado. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública, hora de dialogar, conversar, evaluar, porque el día ha sido agotador, tenso, y terminó tan tenso como partió, por la violencia. Claro, la violencia nos marcó la pauta, y ayer estábamos hablando de Constitución, después de que en 3 semanas era un no tema, fue tema la Constitución. Hoy día se juntaban a conversar sobre caminos a seguir para una nueva Constitución, y resulta que el matonaje y la fuerza no permitió que las personas se sentaran físicamente a conversar. Eso es tremendo. Bueno, vimos mucha violencia hoy día y es una lástima. Esperemos que mañana se pueda retomar la razonabilidad. Estamos con el senador Felipe Casa al teléfono. Senador, buenas noches. Gracias por recibir nuestro llamado tan tarde. Buenas noches, Matías. Mañana tendremos la capacidad de razonar los chilenos y sentarnos a conversar sobre un acuerdo tan interesante como que tendremos nueva Constitución. Mira, yo la verdad que, Matías, hoy día estamos viendo un momento crítico. Yo creo que el que no se dé cuenta y que no haya leído el Twitter que hizo Patricio Fernández, ojalá que lo haga. Patricio Fernández hizo un Twitter que yo creo que nos debería marcar a todos, donde dijo: en estos momentos donde veo en riesgo la República, me gustaría ver a todos los diputados y senadores, independiente de su color político, en la moneda al servicio del presidente para poder colaborar para cuidar nuestra democracia. Por lo tanto, aquí el desafío, además de poder construir una nueva Constitución, que es lo que tú me planteas, y donde yo creo que todos los sectores políticos tienen que dejar a un lado sus trincheras y poner a Chile primero y demostrar que están dispuestos a ceder, no a ceder en sus convicciones, sino al contrario, poner la convicción más importante, que es el país primero. Eso va a estar mañana sobre la mesa y espero que estemos a la altura. Pero al mismo tiempo, es imposible no referirse a la violencia, no referirse a lo que hoy día Chile pide a gritos, que es que le devuelvan su paz,
que le devuelvan la posibilidad de dialogar sin violencia y que terminemos con la prepotencia, los destrozos, la violencia y el miedo que hemos visto hoy día en nuestro país. Esto es un fracaso de todos nosotros y de nuestra democracia. Es verdad que hay un fracaso histórico de muchas deudas sociales que son muy legítimas, pero el fracaso de la fragilidad, de sentir de que hoy día reina la ley de la selva, es un fracaso tanto más profundo que el anterior. Senador Kast, en los momentos que vivió el presidente entre las 8:30 de la noche y las 10 aproximadamente, que habló que había mucha incertidumbre, los canales de televisión esperando, me imagino que fue 1 hora y media muy dura, con mucha información, con mucha especulación, con mucha presión durísima. Y el presidente resolvió, vamos a hablar pan pan vino vino, en vez del estado de excepción o estado de emergencia, resolvió por un llamado a la paz, a la justicia y a la Constitución. Y también todos somos testigos de que le han sacado la mugre, muchos, de un lado y de otro, porque estiman que fue blando. ¿Cómo evalúa usted la decisión presidencial de optar por no romper el diálogo? Porque sacar a los militares a la calle probablemente era romperlo avanzado desde el cambio de gabinete hasta ahora. Mira, yo voy a responderte con un concepto que me encantaría que fuese lo que mañana impere en la política, que es reciprocidad. Que así como hemos visto el día de hoy, lo que para muchos fue incomprensible también, de sentir de que el presidente una vez más vuelve a estar disponible a privilegiar el diálogo, ojalá que el día de mañana sea respondido de la misma manera. Y que todos, sin excepción, realmente estemos disponibles para que exista ese concepto de reciprocidad, de unidad y de poder poner a Chile primero. Usted habrá visto tanto como muchos otros, yo también, y le habrán llegado por sus redes y por sus WhatsApp y sus grupos que están pero muy activos, muchos llamados a fuerza, muchos llamados a tocar la oreja a determinadas autoridades castrenses a que hagan algo. ¿Cómo se le responde a esa gente que legítimamente está muy nerviosa? Quizás no está en toda su razonabilidad, pero está con legítimo susto. ¿Qué le diría usted a ellos? Yo les diría que, primero, afortunadamente el presidente también tomó una decisión que me parece de todo lógica e importante, que puede invitar a aquellos que hoy día se encuentran en retiro a que vuelvan a ser activos y nos ayuden a devolverle el orden y la paz al país. Pero también les diría que las próximas 24 o 48 horas, porque no nos queda mucho tiempo desde el punto de vista de la responsabilidad política, ojalá logremos que la oposición particularmente, porque en esto quiero ser muy claro, claramente el presidente se ha abierto al diálogo, Chile Vamos ha abierto al diálogo de una posición original que claramente era distinta, de abrirse a discutir en serio y sin letra chica una nueva constitución en forma responsable. Espero que exista la misma disposición a moverse, a abrirse a ese diálogo y a ese acuerdo de parte de la oposición. ¿Y usted lo ha visto? Debo ser honesto, yo he visto actores que están promoviendo aquello, que se dan cuenta de lo que está en juego. ¿Y por qué no logran? Yo también en conversaciones, reporteando y conversando con bastantes parlamentarios de la oposición que están dispuestos a un camino intermedio entre participación ciudadana mayoritaria y parlamentarios para hacer esta convención. Pero ¿por qué esas voces no logran salir a la superficie, no logran ser escuchadas y parecen salir las voces más maximalistas, más exigentes y poniendo condiciones solamente a los medios de comunicación? Bueno, yo creo que es el momento de que esas voces que tal vez han estado muy acalladas levanten la voz con valentía y con fuerza, independiente de lo que digan los grupos más extremistas que no quieren acuerdo. De lo contrario, si esas voces más moderadas, y de hecho por eso hoy día desde Bópoli hemos hecho una declaración muy fuerte, muy clara, de disposición al diálogo, pero para que eso funcione necesitamos obviamente una contraparte que esté dispuesta a lo mismo. Esas conversaciones, para serte bien honesto, hoy día han estado existiendo. Vamos a ver si es que mañana logran madurar y espero que más pronto que tarde, porque el sentido de urgencia claramente es inminente. Ahora, decir que solamente en la oposición hay cerrazón al diálogo en algún sector, no en todos,
En el oficialismo también lo hay. Hay declaraciones de la UDI, que es un partido oficial, que tiene ministros de Estado, que ha puesto condiciones para negociar una nueva constitución. ¿Cómo lo evalúan dentro del bloque gobernista? Es muy posible que el primer paso lo tengan que dar las fuerzas moderadas, se puedan encontrar a distintos lados del camino. Ojalá buscar un acuerdo de todos. ¿Las fuerzas qué dijo, senador? ¿Las fuerzas moderadas? Las fuerzas moderadas estén disponibles a construir un punto de encuentro. Y que ojalá se puedan sumar todos. Pero si es que finalmente aquellos que se encuentran tal vez en posiciones más rígidas no están disponibles, eso no excusa a quienes creemos en este camino a poder actuar y con mucha convicción. Felipe Kast, senador de Evópoli por la Araucanía, muchísimas gracias por este contacto. Perdón, disculpe. Cuando me acordé que era la Araucanía, me gustaría que me hiciera una reflexión sobre lo que se espera para el jueves, que se cumple un año de la muerte de Camilo Catrillanca, del asesinato de Camilo Catrillanca. ¿Usted tiene información de que puede ser una zona particularmente compleja para ese día? Hoy día todo el país está en forma muy compleja, todo el país está muy frágil. Lo que sí, claramente, en el caso de lo que le ocurrió a Camilo Catrillanca, claramente es una herida muy fuerte de nuestra historia reciente. Y por lo tanto, no es de extrañarse que en la Araucanía tengamos un día muy difícil. Y te insisto, aquí lo más importante es que ojalá funcione la justicia, se haga justicia. En estas últimas semanas, creo que hay dos principios que no podemos nunca abandonar. Respeto irrestricto a los derechos humanos, y al mismo tiempo orden público, seguridad ciudadana, paz social. Son dos caras de la misma moneda. Si una democracia carece una de las dos, deja de ser democracia. Felipe Kast, muy buenas noches, gracias. Gracias a usted, Matías. Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos en Vía Política. La pregunta del día, a continuación, si usted cree que el Banco Central debiera intervenir para frenar el alza del dólar, el 89% cree que sí, el 11% cree lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl, por favor. Universidad de Chile financiará prótesis a víctimas con problemas y pérdidas oculares. Este es un gran drama. Es un gran drama que creo que tardamos en afrontarlo con la seriedad que se está afrontando y con la reacción que espero se cumpla a cabalidad de Carabineros de restringir el uso, como se estaba haciendo, de los balines o de los perdigones. Porque aparentemente no estaban claros los criterios de su uso, ni estaba clara la capacidad de uso, es decir, el cómo se usa algo. Porque las cifras de daños son absolutamente desbordadas en Chile. Y algo hay que revisarlo. Entonces, parar ese uso y no hacerlo en cualquier manifestación, tarde, pero vale que no le pase lo de joven Gatica a más personas. Vamos a la temperatura. Santiago en este momento tiene 15 grados con 2 décimas y está despejado su cielo. Para mañana y pasado se espera lo siguiente: despejados ambos días y máximas de 30 y 32. 30 y 32 para miércoles y jueves. Vamos a otras regiones. Tenemos ahí a Temuco, en la región de la Araucanía, que tendrá cielo parcial y máxima 20 grados. Y San Pedro, en la región de Antofagasta, San Pedro de Atacama, 30 grados la máxima y cielos parciales. Siempre digo lo mismo porque es verdad. Ya lo reconoció, ¿cierto? Sí, lo reconoció. Porque siempre ponemos música hiper reconocible para todos nosotros. Un día como hoy, pero hace 41 años, el 12 de noviembre de 1976, los británicos de Queen lanzaron este single, Somebody to Love, composición del propio Freddie Mercury. Una canción con ciertos aires de gospel, también algunos matices de rock, dicen los expertos. Yo realmente de esto repito como un loro porque no entiendo nada de música, pero a todos nos gusta esto. Pero los expertos dicen que esto es perfecto entre gospel, rock, jazz, no sé, pero el resultado es fabuloso. Cuenta la leyenda que al momento de componer este tema, Freddie Mercury tuvo dos grandes influencias. En primer lugar, ciertos ritmos
de su tierra natal y también la influencia de una gran artista como Aretha Franklin. Bueno, de quien siempre se declaró su fan absoluto. Con millones de copias vendidas alrededor de todo el mundo, recuerdo de ser una de las canciones más icónicas de Queen, Somebody to Love. En el cierre de vía pública hoy, día duro, día difícil, pero mañana será otro día, como decían en la película de Viento se llevó. Mañana será otro día y una nueva oportunidad para dialogar, para hacer política, para mirarse a los ojos, para ceder todos, para abrirse que el otro tiene algo de razón a lo mejor y me puede convencer en lo que yo pienso. No es el día para posiciones estancas y posiciones polarizadas. Eso nos va a llevar inevitablemente a la violencia. El llamado a la paz del presidente Piñera me parece arriesgado, pero generoso. Muy buenas noches, gracias por venir.